Es por eso que los vota. Bueno, ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Bueno, ahora sí no hizo ningún comentario de nada de esto, pero bueno. Entonces, bueno, les estaba comentando que ya vimos, estamos viendo la delimitación del problema. Ya bajaron los textos, ¿verdad? ¿Ya lo están viendo? ¿Ya los han visto? Sí. Sí. Bien. Entonces, estamos en el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema tiene varios pasos, tiene 5 pasos. Ya vimos lo del espacio físico-geográfico, la temporalidad y la semántica. La semántica es importante porque la semántica es como el significado de lo que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, ustedes ya tienen bastantes conocimientos. El martes, no sé quién fue, si se acuerdan, que dijo, yo quiero hacer lo de la inclusión de los niños, de los niños con menores de edad, la enseñanza. A ver, la enseñanza de temas de materia de inclusión e igualdad de género. No sé quién fue la que lo mencionó, a ver si alguien se acuerda. Tiene que estar acá, porque están todos hoy, casi todos. Fui yo, maestra Raquel Barragán. Ah, Raquel, ¿me lo vuelves a repetir, Raquel? Sí, bueno, era la inclusión de temas de igualdad de género a edades tempranas. Ajá, ya, verdad. Es que fíjate, estaba tratando el concepto de inclusión como concepto, pero tú estás usando la inclusión como incluir algo, como verbo, ¿entiendes? Entonces por eso Sí, me confundí. La inclusión de temas de igualdad de género en niños menores de edad, vamos a decir, menores de 12 años. Porque los menores de edad son muchos, puede haber muy pequeños o hasta 18, 16 años, depende del país, del lugar. O de lo que tú consideres, porque a lo mejor a ti te interesa más que sea en edades tempranas hasta los 12 años o hasta aproximadamente. Estas divisiones se han hecho, ¿cómo se plantea? Se han hecho jurídicamente y psicológicamente. Se supone que el niño a los 5 años ya tiene como el yo configurado, de saber, de saber elementos básicos de funcionamiento, como es en materia de yo, como es por ejemplo, delante, detrás, arriba, abajo, ¿no? Esto es lo básico que uno aprende primero y después el yo como esto es mío, esto es tuyo, yo quiero algo, y la identificación, ¿no? Mamá, papá, etcétera. Y después, a los 12 años, se plantea que es cuando empieza la capacidad de abstracción. Esto es una medida psicológica, conductista también, no es que todo esto sea así exactamente, pero se plantea que a los 12 años los niños, niñas, eh, empiezan a tener capacidad de abstracción mayor, ¿no? Y cuando vienes a ver, si ves las edades, están vinculadas a las edades escolares, ¿no? A los 5 años que empiezas la escuela, ¿no? Y a los 12 terminas primaria y empiezas secundaria. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Sí? ¿O no? Entonces, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eso también ha permeado todo el sistema escolar mundial, porque en casi todos los sistemas escolares mundiales así, 5 o 6 años, los niños empiezan la escuela y a los 12 más o menos empiezan el nivel ya que es secundario, después preparatorio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo todo esto es muy interesante porque entonces ya tiene que definir, por ejemplo, en el caso de Raquel, no solo tiene que definir cuál es el sujeto que ella con el que ella quiere trabajar e investigar, ¿no? Entonces la delimitación semántica ahí uno dice qué cosas menores de edad, pero Raquel va a encontrar que menores de edad depende, Raquel, si va a ser en México o si va a ser en Estados Unidos o si va a ser o quieres hacer, dónde quieres hacer, o en la Ciudad de México, y si te vas a guiar por estos criterios psicológicos o criterios jurídicos
o por niños específicos de una edad específica, porque tienes la posibilidad de trabajar en una escuela con niños de esa edad. Ese es otro elemento importante, ¿eh? Porque a lo mejor Raquel dice, no, me encantaría hacer niños de 12 años de 5 a 12 años, todo el sector de primaria, pero realmente donde yo tengo acceso es a una escuela secundaria para hacer investigación, que estarían entre 12 y 14, ¿no? 12, 13, 14, hasta 15 aproximadamente, depende, ¿no? De entre 12 y 14 y 15. Entonces, dice, bueno, realmente me gustaría lo otro, pero no tengo acceso, voy a hacerlo en secundaria, que es donde tengo acceso. O al revés, o quería hacer secundaria, pero tengo acceso a primaria y así, o tengo acceso solamente a un grupo de 30 niños en quinto grado en una escuela. También con eso puedes hacer una investigación. Entonces, y ese es el punto aquel famoso que también está en planteamiento del problema, que es la delimitación de recursos. Si puedes hacer o no una investigación. Fíjense, todo esto va vinculándose. Entonces Raquel va definiendo cuáles son los menores de edad y también, como ella quiere hablar de la inclusión, de la igualdad de género en los niños en edades tempranas, tiene que también delimitar qué cosa es igualdad de género, ¿no? Y también incluirlo en dónde, Raquel, porque fíjese, ahí el tema está muy abierto, ¿no? Incluirlo en qué, en su enseñanza, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sí, sería en su enseñanza, o sea, que sea parte de sus planes de estudio, por ejemplo. Perfecto, entonces ahí habría que poner, ya el tema se va ampliando, ¿no? La inclusión de la igualdad de género en los planes de estudio de edades tempranas comprendidas entre tal y tal. En la Ciudad de México o en la delegación tal, entonces ya se empiezan a delimitar mucho más, ¿no? Y en la actualidad, ya estamos delimitando mucho más el tema y poniéndole más espacio físico, geográfico, temporalidad, si es en la actualidad, y entonces tiene ella que ubicar bien dónde y cómo lo va a hacer. Pero la delimitación semántica, que es lo que donde estoy comentando, les tiene que ver con saber los significados de los temas. Y yo creo, lo que estaba cuando escogí el tema de Raquel, que me acordé ahorita, yo creo que es importante que ustedes tengan claro que la semántica no es un tema solo de significados. En ese momento yo lo que hago regularmente es eh, cada, tener el tema un poco más desglosado, me refiero ya a temporalidad, etcétera, y leer un poco sobre el tema. No es solo un tema de términos, sino él lo dice, lo plantea el autor, conceptos, categorías, qué es lo que significan, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que justamente en ese momento va a haber en la noción de igualdad de género es una noción que se expresa justamente de diferentes maneras, como hemos visto en todas las clases durante las dos primeras unidades. Es como el derecho se ha percibido desde el punto de vista histórico de diferentes maneras para investigarlo, pero cualquier concepto desde el punto de vista histórico tiene diferentes perspectivas en las cuales se investiga. Y en la actualidad, no solo desde el punto de vista histórico, en la actualidad hay muchas perspectivas a partir de las posiciones epistémicas, que fue lo que vimos en la unidad 1. Entonces no es lo mismo ser crítico que ser positivista, que ser, eh, o que ser un racionalista crítico. Recuerden que, y ya hablando del derecho, uno diría, bueno, la percepción crítica va más vinculada a, a nociones, la percepción crítica va más vinculada a perspectivas evidentes, no solamente sociológicas, ni mucho menos, sino a perspectivas eh, de transformar la realidad con el conocimiento, de incidir socialmente, de entender el fenómeno analizado desde varias aristas. Recuerden que es totalidad social, el uso de la razón crítica, de criticar situaciones específicas, pero también de reconstruir nuevas situaciones. Eso es importante. Acuérdense que
tú puedes criticar de lo que ocurre, pero también no solo aportar soluciones, sino reconstruir qué se hace de manera alternativa. Y a partir de ahí, evidentemente, puedes elaborar toda una investigación que tenga estas perspectivas. Pero si eres un positivista, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino jurídico, lo que te va a interesar y todo el tiempo es analizar más la estructura lingüística de las normas jurídicas. Esa es una gran distinción que quiero ya, se las estoy poniendo en la mesa, que la vimos, la dialogamos en la primera unidad, pero yo siempre les estoy conectando los conocimientos de las 3 unidades para que lo vayan viendo. Me interesa mucho que entiendan que ustedes van a tener muchos profesores que en un momento determinado les van a les van a dar materias, por ejemplo, enseñándoles los conceptos que están establecidos en las normas jurídicas, ¿no? Los procedimientos, los conceptos. Eso no está mal, nomás que entiendan que es positivista, ¿no? No es que esté mal, es que es positivista. No lo vean como, ay, estoy aprendiendo lo que dice la ley y está muy bien porque voy a resolver casos. Sí, claro, está bien. El problema es que el derecho se mueve en una complejidad mucho más amplia, ¿no? No solamente regularmente, si tú quieres hacer derechos humanos, si quieres hacer derecho, sobre todo ejercerlo con amplitud de sentido, vas a tener que usar elementos empíricos, vas a tener que usar datos, vas a tener que pensar cómo se dan los procesos, determinados procesos económicos y políticos, ¿no? Con respecto a la situación que estás analizando. Entonces, eso es una noción más sociológica, a la vez puede ser más crítica. La diferencia entre una noción sociológica o una perspectiva sociológica y una crítica es que el que usa elementos sociológicos es que va a usar elementos empíricos de la realidad. Pero no todos los que usan los elementos empíricos de la realidad son críticos. Los que usan, puede haber sociólogos que te usen muchos datos y no tengan nada de crítica y justifiquen con sus análisis, evidentemente, el status quo, los elementos de dominación, opresión que existen en las sociedades actuales. El elemento crítico, fundamentalmente, además de usar múltiples elementos empíricos, analíticos, lo que ustedes crean, además, el elemento crítico lo que lleva es que tú quieres transformar una realidad de opresión. Recuerden siempre eso, ¿no? El fin. ¿Cuál es el fin justamente de esa construcción de conocimiento? Transformar una realidad opresiva. ¿Cuál es una realidad opresiva? No sé, el otro día dijeron el aborto, ¿no? El aborto. El aborto es una realidad opresiva para la prohibición del aborto, no el aborto en sí. La prohibición del aborto o la penalización del aborto es una realidad opresiva respecto a las mujeres, ¿no? También esto puede ser que algunos de ustedes no tengan ese criterio, ¿no? Y ustedes digan, no, maestro, ¿qué va? ¿Cómo cree? No sé qué, me parece. Porque piensen de otra manera, ok, no hay ningún problema con eso. Cada cual puede pensar a su manera, el tema es que lo fundamentemos. Y el tema es que también ganen la pelea política en el derecho. En la Ciudad de México se ganó. En Argentina se acaba de ganar. Por suerte cerramos el año con esa grandiosa noticia. Y al final hay muchos argumentos que dar, ¿no? El tema es ninguna de las mujeres que están en este grupo tiene que hacer un aborto obligado. Sinceramente lo puede hacer si desea hacerlo. Lo puede hacer. Eso lo importante es que lo puede decidir o no. Ah, no lo quiere hacer, pues no lo haga, no pasa nada. Tengan su bebé, sus hijos, lo que quieran, pero tienen la posibilidad de hacerlo. El problema es que lo peor es que no nos prohíban, que no podamos, que sacamos embarazadas y no podamos hacernos el aborto porque hay reminiscencias desde el punto de vista de cuestiones religiosas, etcétera, y de conservadurismo en las sociedades, ¿no? Ese es el punto. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que el pensamiento crítico lo que lleva es ese proceso de transformar la realidad, ¿no? También está el ámbito de
Y transformar la realidad implica transformar condiciones de opresión. Vivimos en realidades opresivas. No vivimos en ninguna realidad idílica, feliz, todo. No, eso es una falacia. Todo el planeta vive en realidades opresivas, en realidades eh, donde hay procesos de dominación desde muy evidentes, como es la explotación del sistema capitalista, hasta muy sutiles, como puede ser la dominación familiar, patriarcal, que tampoco la patriarcal es muy evidente también, pero que es como se dice en filosofía, ¿no? La dominación del oikos, del hogar, ¿no? El oikos como hogar, como esa relación fraternal, intrafamiliar, esa relación íntima en la cual hay muchos aspectos de dominación. Y les digo todo esto porque a veces pensamos que la dominación es solamente económica o del Estado o actitudes que asumen y se dan entre determinados grupos. Y no, también la dominación está en casa. Está en casa, está en la familia. Eh, y hay muchos elementos para justificar esto, ¿no? Psicológicos, somos tus padres, no sé qué, bueno, pero también y uno se quiere liberar. Entonces también hay una serie de construcciones, por ejemplo, este tema que Raquel propone es un tema importantísimo porque ¿dónde creen que las personas aprendemos a hacer, a tener lenguaje discriminatorio, a discriminar, pues no se aprende solo en la calle, en la tele, se aprende en la casa. Y dónde se aprende a que las mujeres tienen que hacer unas cosas y los hombres otras, ¿entiendes? Se aprende en la casa. Entonces, todos esos espacios hay que romperlos, hay que irlos a romper, y romperlos no es pelearse con nadie, ¿no? Romperlos es ser conscientes de ellos e ir cambiando esas realidades. Entonces, hay mucho conocimiento que también se dedica a esto, a decirte, todo esto existe, ¿no? Y te ayuda a romper esas lógicas. Los libros cuando hablamos de conocimiento crítico es eso, es el que te ayude a también a ti esclarecerte, ¿no? En materia de conciencia. Por ejemplo, me acuerdo, ahora estoy viendo a Raciel. Raciel habló de elementos de corrupción en procesos penales, en procesos orales, vamos a decirlo así, ¿no? Más o menos. Entonces dice, bueno, tiene que estudiar de corrupción, tiene que saber cómo sean los fenómenos de corrupción a nivel institucional, etcétera. Ahora te doy la palabra, Raquel. Y cuando Raciel estudia eso, se va a dar cuenta cómo esto se va, cómo ha habido estudios sociológicos, antropológicos sobre este tema, e institucionales, de ciencias políticas también puede ser, por ejemplo, Raciel, donde te dan los elementos de cómo esto ha funcionado. Y eso te da a ti elementos, te esclarece conscientemente de qué puedes buscar en tu investigación. Pero para tú probar una cosa como esa, tienes que hacer una investigación un poquito más de campo, ¿no? A no ser que hagas una cosa descriptiva del estado del arte y lo que se ha dicho sobre el tema, que también puede ser. Raquel, ¿quieres comentar algo? Sí, era justo sobre lo que mencionaba de que todo esto de la igualdad de género pues debería empezar a enseñarse en casa y pues en estos espacios a los que difícilmente tenemos acceso, ¿no? Porque pues cada quien decide cómo educar a su familia. Bueno, este tema a mí me surgió el interés porque tengo una hermana que acaba de ingresar al bachillerato, pero el año pasado, que fue su último año de secundaria, hubo una serie de exposiciones en su salón donde hablaban del bullying, como problemas generales, ¿no? Y uno de estos problemas que se trató en su clase fue el aborto. Entonces, después de que lo tocaron en su clase, mi hermana vino, que estábamos cenando, me contó o sea, yo le dije, ¿no? ¿Y qué? O sea, ¿qué dijeron? ¿Cómo lo discutieron? O sea, a como ellos lo entendían siendo alumnos de secundaria, ¿no? Y me contaba que los profesores, o sea, que su profesor que estaba dirigiendo la clase fue como que les limitó mucho el tema, o sea, que no dejaba que se hablara del todo del tema porque eran alumnos de secundaria y pues por la importancia y el impacto que tiene, ¿no? Luego también me hablaba sobre
Pero, es que pero sí hay que hablar del aborto y la educación Acababa de, o sexual, sea, una noticia. justo, ¿no? Habría que hablar de la educación sexual, Claro, ajá, más en entonces, secundaria. sí, 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 sobre todo, adelante. entonces fue que me surge el interés sobre estos temas porque son los mismos profesores los que muchas veces limitan esta discusión en las aulas cuando los alumnos muy posiblemente también tienen estas limitantes en sus casas, ¿no? Por las ideas que se tengan en estas. Pues sí, Y eso es claro. todo. Sí, 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 muy, muy bien, Raquel. Está muy bien, muy interesante. Y en secundaria más, pura educación sexual hay que dar, educación sexual, secundaria, prepa. Es que por eso justamente se da a partir de los 12 años. Tienes capacidad de abstracción, ya tienes, la sexualidad tiene otros tonos, porque la sexualidad siempre hay, ¿no? Desde que uno nace, ¿no? Pero la sexualidad va tomando otros matices, digo, la sexualidad individual, ¿no? Y esto es importantísimo. ¿Se imaginan la gente cómo sufre cuando se va dando cuenta? Porque son estereotipos lo que nos enseñan, ¿no? Tú eres mujer, por tanto te vas a casar con un chico, y te imaginas si te gustan las chicas, qué nivel de contradicciones traes tú en tu cabeza, en tu mente, en tu cuerpo, con todo eso. Y peor, hay 36 reconocimientos de identidades sexuales a nivel de la ONU hoy. Intersexual, queer, asexual, son 36, hay muchos. Entonces, ¿te imaginas si supieran los chicos de la secundaria, mira, hay esto, y lo otro, bueno, pues tú eres lo que tú sientas que eres. Y ya, normal, uno se siente tranquilo, ¿no? En el tema de la sexualidad, el tema de género, ¿no? Y vives estos procesos donde hay sociedades tan patriarcales que estigmatizan tanto y que, y que también te enseñan una sola visión, que es la heteronormativa, y es terrible, la gente sufre mucho. Porque entonces después de tener novia, novio, no sé qué, te das cuenta que no, que eso no es lo que te gusta, que entonces no sabes qué te gusta, no sabes qué te pasa. La gente pasa por unos procesos complejísimos, eh, de descubrimiento de su sexualidad por falta de orientación. Procesos sobre todo pesados familiarmente, pesados psicológicamente en la escuela. Y el mejor lugar para incluir todo esto es la escuela, el mejor lugar. Eh, porque en la casa siempre, no es porque haya tabús, pero tabúes, pero es lo mismo. Yo creo que la escuela es un lugar ideal para hablar de todas estas cosas. Sí, porque no es lo mismo hablar con tu mamá y tu papá de determinadas cosas que hablarlo con una persona que es maestro o maestra y te va a comentar científicamente determinadas cosas y tampoco es que tú te sientas así. Dime, querida, es Dulce. Es Dulce. No, no es Dulce, es Ivonne la que levantó la mano, disculpa. Sí, y aparte es mucho mejor hablarlo en lugares como la escuela porque se supone que no se debe de mezclar la religión, ¿no? Y por lo regular, en la familia estos temas siempre son defendidos por los familiares por cuestiones religiosas. Exacto. Y más en México, que hay tanto que la predominación es católica. Y si no es católica, si es protestante, evangelista, también están en contra. Entonces, eh, yo creo que hay que ir dialogando mucho. Pero bueno, volviendo a la delimitación semántica, lo que quiero es que entiendan que ese paso implica también leer conceptos, empezar a leer como conceptos básicos del tema, ¿vale? Y lo otro y el otro punto que les he estado comentando es que justamente después de la delimitación semántica, es que ya ustedes tienen por lo menos la idea básica de cuál es el tema de investigación, su ubicación espacial, su ubicación temporal y sus conceptos fundamentales. Para mí, en el 1.1, 1.2, 1.3, en esos tres pasos de planteamiento del problema, yo creo que es fundamental que ustedes también entiendan si van a hacer qué tipo de investigación ustedes van a hacer epistémicamente. Si ustedes quieren hacer algo más crítico, que es lo que yo les decía la clase pasada.
esos dos pasos, ¿no? Si voy a hacer una investigación, fíjense, yo sé que todavía están en licenciatura y a lo mejor les cuesta un poco más entender esto. La clase pasada les dije, y lo vuelvo a repetir para que esto lo escuchen cuando vuelvan a escuchar las clases, etcétera. Voy a hacer una investigación teórica, voy a hacer una investigación práctica. Y después, ¿qué niveles de investigación hago si son teóricas o prácticas? ¿No? Recuerden que en Derecho los niveles de investigación tienen que ver con la teoría, los conceptos, con la dogmática, es decir, las normas, las jurisprudencias, todo ese lenguaje normativo. Cuando hablo de normas, hablo de todos los procesos argumentativos, ¿vale? ¿Sí se entiende? No es solamente la Constitución y las regulaciones, sino también todo lo que se hace en jurisprudencia y todo lo que se hace en materia de sentencias también. Todos los procesos de argumentación jurídica. Eso es importante. Para mí todo eso es el ámbito dogmático. El ámbito dogmático para mí no es solo la Constitución y las normas, sino también todo tipo de análisis que uno puede hacer. Y esta se hace mucho en Derecho. Y no por hacer un análisis normativo tiene que ser completamente positivista, ¿eh? Puedes hacer un análisis muy crítico sobre los ámbitos normativos. Más si te metes a ver el desarrollo de cómo se hace la argumentación de los procesos normativos, etcétera, los casos. Y el otro nivel es el nivel práctico, les dije, el nivel teórico, el nivel dogmático y el nivel práctico. El nivel práctico implica, y ahí a lo mejor ustedes se pueden confundir y decirme, pero Mila, dijiste que dogmática era también la jurisprudencia, la resolución de casos. Para mí todos esos son documentos dogmáticos, que cuando tú te pones a analizar sentencias, eh, todo ese tipo de documentos por escrito, una sentencia, unas demandas. Para mí eso tiene un nivel de practicidad, evidentemente, pero se une a lo dogmático, es una dogmática práctica, ¿no? Una dogmática práctica. También la práctica puede ser buscar datos, ¿no? Datos empíricos, ¿no? Datos, como les decía en la otra clase, les estoy repitiendo para que vayan procesando esta información, ¿no? Y bueno, una investigación también en el ámbito jurídico muchas veces lleva un ámbito histórico, ¿no? Entonces, vamos a siempre pensar en esos 4 ámbitos de investigación, ¿vale? Teórico, histórico, dogmático, práctico. ¿Está bien? Entonces, eso también lo tengo que tener como en cuenta. Y esto es como pensarlo, ¿no? Es que todavía lo vayas a delimitar bien, pero para hacer las oraciones tópicas, que es el punto del que vamos ahora, que son los objetivos realmente de la investigación, necesitas tener claro todo esto que estoy comentando, porque no puedes llegar a las oraciones tópicas sin haber estudiado un poco el tema, sin tener un poco claro lo que quieres hacer. Y la oración tópica, ¿qué quiere decir? Es un enunciado sobre el tema, un topos de investigación que expresa en forma breve cuál es la intención de conocimiento científico del investigador respecto al objeto de investigación. A ver, el autor pone como una frase, ¿no? Un enunciado, como una propuesta, es hacia dónde quieres llegar. Topo el lugar, como bien ya les había dicho en la clase pasada. Y es un enunciado temático donde tú dices, bueno, hacia dónde quiero llegar. Esto es un ejercicio que hace el autor para entender, y lo dice muy claramente, que tú el ejercicio de oraciones tópicas, el hacerlas, el escribirlas, te clarifica bien cuáles son tus intereses sobre el tema y por dónde vas a irlos llevando, ¿no? Si bien delimitamos el tema, que es lo primero que hacemos, ¿no? Con el espacio físico geográfico y con cuál es el otro punto, la temporalidad y la semántica, en materia de, eso es muy general, las oraciones tópicas nos los van a especificar. Aquí él pone un ejemplo, dice, la contaminación del aire en la Ciudad de México en el año 2021, vamos a ponerlo así. Dice, bueno, el propósito de esta investigación es, fíjense, el autor
construye la oración tópica en función de un objetivo, ¿ven? El propósito de esta investigación es, y ahí viene, conocer la concentración promedio de ozono en el aire de la Ciudad de México en el año 1991. No sé si están viendo, si tienen el texto. Entonces, voy a compartir porque les quiero señalar algo que es importante. Fíjense. Estamos aquí, en el azul. ¿Se ve? ¿Ya lo ven? Ah, espérense. Está mostrando. Ya se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Bueno, fíjense, Sí. el autor, esto es muy metodológico, ¿no? Muy metodológico en función de darte cuenta que tienes cómo vas a construir. El hacerlo así de manera repetida, para mí es como un ejercicio, ¿no? Para aprender a hacerlo. Pero justamente estos son los famosos objetivos de una investigación, que al final uno no pone nunca la frase esta, el propósito de esta investigación es, coma, sino uno lo que pone es a partir de conocer, saber, fíjense, él lo ha hecho conocer, saber, es muy sencillo, ¿no? La oración tópica es conocer la concentración, la primera, la concentración promedio de ozono en el aire de la Ciudad de México en el año 2021, le cambié el año. Saber en qué mes se dio la concentración más alta de plomo en el aire de la Ciudad de México en el año tal, 2021. Conocer las causas fundamentales de la contaminación del aire en la Ciudad de México en el año 1991. Saber si la Secretaría de Desarrollo Social implementó medidas para reducir la contaminación del aire en la Ciudad de México en el 91. Claro, el autor aquí pone la Secretaría de Desarrollo Social porque este libro es de esos años y no existía la Semarnat. En este caso sería Semarnat y todo esto. Y el 5 es conocer la proporción entre el total de gastos que la Secretaría respectiva dedicó en ese año a la reducción de la contaminación del aire en la Ciudad de México y el total de gastos que dedicó para su propio mantenimiento. Y hablando punto por punto lo que tú quieres conocer del tema. En el segundo punto, por ejemplo, en el segundo tema, la acústica en las aulas de la planta baja del edificio H de la UAM Xochimilco en tal año. Ven como él tiene el tema completo, está ubicado en función de lugar y tiempo, ¿no? Y dice, bueno, el propósito de esta investigación es, y vuelve de nuevo, y es conocer la calidad de la acústica en las aulas, etcétera, etcétera. Saber si el grado de inteligibilidad de la palabra hablada en las aulas de la planta tal cumple con los estándares internacionales respectivos. Conocer el grado de interferencia sonora en la acústica de las aulas. Saber si las aulas del edificio están construidas con materiales, ¿no? Saber, aquí el autor usa solamente dos verbos rectores, saber y conocer. Saber si la acústica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es una oración tópica para este autor? Esto es muy importante, es la delimitación de los objetivos específicos dentro de los cuales uno va a trabajar todo el tema de investigación. Por eso yo digo que a esta altura uno tiene que tener un conocimiento mucho más allá de la delimitación semántica de significados. Tienes que haber leído varios autores sobre el tema y haberte ubicado en si quieres hacer una investigación teórica, una investigación práctica, una investigación y qué niveles de investigación vas a hacer, ¿no? Si vas a hacer antecedentes históricos, dogmáticos, todo eso lo tienes que ir definiendo en estos 3 puntos. Y para después construir los objetivos. Los objetivos no se pueden construir si no tienes esto. ¿Se entiende? Por eso lo voy a repetir hoy, todo, que esto no está en los textos, ¿eh? Esto estoy hablándolo a partir de mi experiencia de investigación. Y les estoy dando la orientación así exacta para que puedan después hacer una tesis, un artículo, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Bueno,
sobre todo una tesis, ya un artículo a lo mejor es un poquito eh, pero igual tienen que hacer un pequeño esquema. Siempre para hacer una investigación hay que hacer un pequeño esquema de qué quieres, cómo lo quieres, qué vas a hacer, en fin. Mire, aquí el tema del aborto en el Hospital X de la Ciudad de México en tal año, en la actualidad, y nuevamente es conocer la definición institucional del aborto en el hospital, saber si conforme a esta definición se presentaron abortos en ese hospital, en ese periodo, saber cuántos abortos naturales y cuántos abortos inducidos se presentaron, saber si a las mujeres que abortaron en ese hospital se les dio apoyo de terapia psicológica antes y después del aborto. Y así sucesivamente, saber en qué forma y con qué duración e intensidad se prestó este apoyo. Así vas construyendo tus objetivos. El autor lo tiene muy desglosado y lo desglosa en función, por ejemplo, vean acá otro. El tema es opiniones de los jóvenes mexicanos de la Ciudad de México sobre la sexualidad. Podría ser saber si los jóvenes capitalinos afirman en su mayoría el derecho a tener relaciones sexuales prematrimoniales. Saber si los jóvenes capitalinos creen que el uso de condón es una protección contra el SIDA. Estamos hablando, es un libro de los 90, ¿no? Está bastante, tiene temas que ya están poco más desactualizados. Desactualizados no, son importantes siempre, pero bueno. Saber si los jóvenes capitalinos creen que el motivo principal del matrimonio es el amor. Me refería a lo del SIDA, ¿no? Lo demás sí es actual. Saber si los jóvenes capitalinos consideran el sexo oral como una práctica sexual normal. Y así, sucesivamente, tú puedes ir construyendo las oraciones tópicas, que él le llama así, oraciones tópicas 1, 2, 3, 4, todas. Y ahora yo les voy a decir cómo haríamos esto. Esto es importantísimo. A ver, ¿cómo se podría hacer todo esto? Yo creo, ustedes para construir los objetivos de una investigación, es lo que les comento, tienen que haber leído un poco sobre los temas e ir delimitando estos ámbitos, teórico, práctico y después teórico, histórico, dogmático, práctico. Esos 4 elementos. Háganse la idea que esos son como compartimentos metodológicos o de abordajes del tema de investigación. Claro, no todas las investigaciones llevan antecedentes históricos, ni todas las investigaciones llevan aspectos prácticos, ¿no? Regularmente casi todas llevan algún debate teórico, y en derecho regularmente casi todas llevan un análisis dogmático, ¿no? Ahora, el análisis histórico depende si lo amerita o no, pero regularmente también se hace en las tesis. Y el práctico es el que habría que ver si te quedas solo en el análisis práctico dentro de lo dogmático, es decir, por ejemplo, a ver, describir las normas jurídicas no es un análisis práctico de nada, es un análisis positivista de la norma desde el punto de vista de su lenguaje. Describir me refiero a, por ejemplo, la regulación del aborto en la Ciudad de México. Típico tema que escogen a veces los estudiantes. La regulación de los impuestos tales, etcétera. Cuando ustedes empiezan a analizar aspectos regulativos, no es que esté mal, es que es completamente positivista. ¿Qué puede ser? Que ¿se acuerdan en la primera unidad? Hablamos del positivismo analítico de los años 30, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser que a alguno de ustedes le guste mucho analizar el lenguaje de las normas, el lenguaje de las sentencias, de la jurisprudencia, y hacer, pues, por ejemplo, enunciados lógicos, normativos. Bueno, hay gente que se dedica a eso. Hay un investigador de jurídica, Enrique Cáceres, que hace teoría, filosofía del derecho y hace investigación teórica, y ustedes lo leen, y también, por ejemplo, Atienza por ahí tiene capítulos de libro de lógica jurídica, está el Shorroom y Bullying con todo su texto de lógica sistemática, todos esos libros de lógica que son teóricos, pero todo el tiempo ponen ejemplos de análisis de normas. Y hay quien le interesa hacer análisis de normas. Por ejemplo,
tú agarras el texto de Al-Chorrún y Bulliyin, es un texto de lógica sistemática jurídica, y Al-Chorrún y Bulliyin son dos personas, Bulliyin y ahora no me acuerdo cuál es el nombre del Chorrún, son dos personas, el libro se llama Lógica Sistemática, son argentinos. Cuando tú te lees el texto te da un modelo para analizar las posibilidades de soluciones de casos dentro de un sistema jurídico normativo. Les voy a explicar cómo, muy claramente. Ustedes escogen una serie de normativas internas del sistema jurídico estatal mexicano y entonces empiezan a analizar el lenguaje, a contrastar y hacer silogismos jurídicos, a contrastar a partir de casos. Dicen, a ver, que si hay un conflicto de civil familiar con tales y tales tonos, ¿cuántas soluciones me da el Código Civil a este tipo de conflictos? Entonces ellos te hacen como un recuadro. Y esto lo construyeron para hacer un sistema de computadoras, un programa de computadoras, donde ustedes ponen los datos de los casos y la computadora te dice cuáles son todas las soluciones posibles dentro de la norma jurídica. Por eso lo tienen que construir, eso hay que hacer una programación previa. Eso lo hicieron ellos y eso hoy por hoy, y entonces te está diciendo, al final tú dices, bueno, ¿y para qué sirven? No solamente es para que te dé las soluciones, sino también para decirte que puede haber soluciones con contradicciones, puede haber lagunas, puede haber contradicciones entre normas, etcétera, etcétera. Porque se supone que el esquema que ellos proponen o el sistema que ellos proponen de programación computacional, y a ver, Al-Chorrún y Bulliyin proponen un modelo. Y esto, por ejemplo, hay un sector de filosofía del derecho, en casos jurídicos, Cáceres, que lo proponen desde el punto de vista computarizado. Que todo esto se lleve a programas de computadora. Entonces, va a llegar un momento en que las computadoras te van a resolver algunos que otros casos sencillos. Ellos mismas van a darte las soluciones y eso lo hace la filosofía del derecho analítica, porque es un análisis de lenguaje. No hay sensibilidad social ahí. Ahí no hay análisis de condiciones particulares del caso, ¿se dan cuenta? Va a ser solo análisis de lenguaje. Y eso es un tipo de estudio del derecho, muy positivista, muy esquemático, pero hay quienes lo hacen, hay quienes hacen doctorado sobre eso, sobre la filosofía analítica del derecho, análisis del lenguaje de las normas, análisis de los argumentos, de cómo se dan los argumentos, de qué tipo de argumentos se usan, cuáles son los que más se usan, cuáles son los que menos se usan, cuántas soluciones das de un tipo, cuántas soluciones das de otro. Es como, se dan cuenta, es como un análisis un poco matemático a veces. Claro, después lleva un rango de interpretación y puede hasta llevar a un rango social, pero relativamente. Hay de todo. También pueden hacer, muchos estudiantes lo que hacen es decir, yo voy a ver lo que dice la regulación. Bueno, pero lo que dice la regulación ya sabemos lo que dice. Lo interesante es decir si lo que plantea está incidiendo, ¿no?, en la realidad social, si realmente la gente es efectiva esa regulación o no, y ahí entras en el ámbito práctico. No sé si van conmigo, no voy exactamente con el libro, voy dándoles elementos de experiencia y dándole elementos para que ustedes vayan reflexionando cómo hacer una investigación, ¿vale? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y las que no hablan, espero que no estén en la playa. Por aquí hay uno que está en la playa, mira. Eric, parece que está en la playa, Eric. Bueno. Y le decimos y no aparece. ¿Quién sabe dónde esté realmente, eh? Bueno, entonces, a ver, el tema de los objetivos, yo quiero que por lo menos les voy a explicar cómo yo los hago con respecto a una tesis, una investigación. Yo construyo un objetivo general. Y el objetivo general, y esto es muy importante también, ahora les voy a poner, este documento se los tengo que subir. ¿Dónde está? Los tengo que subir a la página porque es importante que tengan la famosa taxonomía de Bloom. ¿Alguien les ha hablado de la taxonomía de Bloom? No. ¿No?
La taxonomía de Bloom es un recuadro de verbos rectores. Los objetivos siempre se construyen con verbos rectores. Se dieron cuenta que aquí el autor decía, el propósito de esta investigación es, saber, conocer, ¿ven? Pero los verbos rectores son mucho más amplios, evidentemente. En una investigación sencilla, como es la licenciatura, se empieza por conocer, por saber, por eso esos son los verbos básicos rectores. A ver. Aquí tengo, les voy a... Tengo... Aquí está. Esto se lo voy a subir ahora les voy a compartir. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Que es como se construyen regularmente los objetivos. Me dicen cuando, si se ve. Listo, ya se ven. Perfecto. Bueno, la taxonomía de Bloom, así se escribe. Esto se estudia sobre todo en pedagogía, para que lo sepan, pero en metodología en general. Evidentemente pero lo estudiamos los profesores en pedagogía para saber cómo construir, por ejemplo, desde programas de estudio, etcétera, etcétera, pero es muy buena para entender y ver los niveles de aprendizaje. Realmente es para ver los niveles de aprendizaje en cada etapa de los estudiantes. Entonces, realmente, pero nos puede servir mucho para entender cuáles son los niveles de conocimiento que nosotros vamos a tener en una investigación. Por ejemplo, el primero, que es conocer. Aquí está, conocimiento, conocer, ¿no? ¿Qué uno conoce en el primer nivel, que es el conocimiento? Pues uno conoce palabras, términos, hechos, ¿no? Fechas. ¿Ven? Aquí está, ¿no? Corrientes, teorías, clasificaciones, métodos de investigación. Esta sobre todo está en la fase en la que ustedes están ahora, en la licenciatura. Ustedes están conociendo cosas. Ustedes conocen cosas, ¿no? Teorías, estructuras, esto. Ahora, después empiezan a comprender. Ustedes empiezan a usar estos conocimientos para comprender, para traducir, para parafrasear, para interpretar, y empiezan a extrapolar lo que dicen esas teorías para verlos en otros espacios, ¿no? El tercer nivel de conocimiento es aplicar. La aplicación ya implica, por ejemplo, a ver, se lo voy a decir en materia pedagógica de lo que ustedes están haciendo en la carrera. Ahora ustedes están conociendo y un poco comprendiendo, pero sobre todo están conociendo. Y en breve estarán comprendiendo, ¿no? Que es un poco ya empezar la comprensión implica, a ver, es mayor generalidad de todas las teorías, tener una comprensión más acabada de determinados conceptos, de determinadas teorías en el derecho, por ejemplo, de las diferentes perspectivas históricas, ¿no? Conocer los métodos, conocer las teorías, pero comprender ya implica ver internamente cómo también implica comparar hasta cierto punto. Y aplicar es después darte cuenta, por ejemplo, conocer también implica conocer una norma jurídica. Comprenderla implica comprender todos sus conceptos internos. Y aplicarla ya sería usar la norma en función de un caso. Es en otro momento, ¿no? Analizar, sintetizar y evaluar son 3 niveles más superiores. Tiene que ver ya con poder desglosar los elementos de lo que estás estudiando. Sintetizar es
construir algo nuevo por ti mismo, y evaluar ya tiene que ver con juicios de fondo. Pero bueno, más que me interesa que conozcan lo de arriba, es este punto. ¿Alguien quiere comentar algo? Es este punto. Miren los verbos rectores de cuando tú conoces algo, ¿cuáles son tus verbos rectores? Definir, mencionar, describir, identificar, mostrar, recopilar. ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Aquí están, se los voy a subir, ¿lo ven, no? ¿O lo pongo más amplio? ¿Se ve? Sí, Sí, se se ve, ve pero clarito. si lo puedo poner un poco más amplio estaría bien. A ver, ¿cómo vamos a ir? ¿Mejor? Sí, se ve mucho mejor. Vale. Esto me interesa mucho. Si, cuando ustedes van a hacer una investigación, ustedes dicen, ¿qué voy a hacer? Voy a definir, voy a mencionar, voy a describir, voy a identificar, voy a mostrar, voy a recopilar. ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Esto es lo que realmente se hace más en licenciatura. Conocer, comprender, ¿no? Ya a partir de la aplicación, análisis, síntesis, aunque todo el mundo dice analizar, 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 sí está bien, pero bueno, para que entiendan. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? O se los estoy enseñando, que esto es muy pedagógico, de hecho, son taxonomías que usamos nosotros para hacer planes de estudio y todo esto. Es muy importante porque los ayuda mucho a conocer verbos rectores. Por ejemplo, en comprensión, ¿qué implica? ¿No? Resumir, describir, explicar, dar ejemplos, traducir, interpretar, asociar, distinguir, estimar, diferenciar, discutir. Todo esto son acciones que uno hace. Y por aquí ustedes, en esta parte de la derecha, instrucción y evaluación, esto está hecho para profesores, vuelvo y repito, ¿no? Y aquí en el centro la habilidad de lo que uno les va a enseñar. Y entonces, y el objetivo es, bueno, que ellos tengan conocimiento sobre tal cosa, los estudiantes, comprendan tal cosa. Pero esto les puede servir les sirve perfectamente para hacer los objetivos de una investigación. ¿Sí entiende? Y les puede ayudar mucho todos estos verbos rectores: aplicar, demostrar, calcular, completar. Ya estos están vinculados a aplicación. Analizar, separar, ordenar, conectar, clasificar es análisis. Y esto es muy metódico, ¿ven? El método analítico es esto, es organizar en partes. Y el método sintético también tiene que ver con la organización, de crear nuevas partes. Y estos son los verbos rectores. ¿Sí los están viendo? Por ejemplo, en analizar es analizar, separar, ordenar, conectar, clasificar, explicar. Explicar analizando, clasificar analizando. Porque explicar y clasificar están previamente en aplicación y también en comprensión, ¿no? Y el caso de la síntesis es combinar, integrar, modificar, sustituir, planear, diseñar. Ya empieza a ser mucho más propositivo, ¿no? Generar, preparar. Y en evaluar es valorar, ya, decidir, verificar, recomendar, ¿no? Concluir. Porque esto se los voy a subir. A ver, no lo tomen tal cual, que es una cosa pedagógica. Lo que me interesa es la tercera columna, que tiene que ver con, evidentemente, cómo después vienen cosas. Esto es completamente, como les decía, pedagógico. Y tiene que ver con los verbos rectores. ¿Qué son los verbos rectores? Los verbos rectores son las palabras que ustedes van a usar, no la palabra, sino la acción que ustedes van a realizar en todas las investigaciones. ¿Qué yo voy a hacer? Primero voy a conocer, después voy a comprender y después voy a aplicar, por ejemplo. ¿Está bien? O a evaluar. Pero regularmente nosotros conocemos, comprendemos y después aplicamos, analizamos, evaluamos. ¿Está bien? Entonces, entonces, ¿qué es lo que uno hace en las tesis o en las investigaciones? Cuando va a construir las oraciones tópicas, que son los objetivos, hacer un objetivo general que tenga un verbo
rector. Demostrar, comprender, analizar. Regularmente el objetivo general va a estar en un nivel de comprensión no básico, no de conocimiento solamente. No es conocer. Pero si tú vas a hacer una tesis, tú no vas a conocer solamente. Tú tienes que mínimo comprender y después analizar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo tú construyes el objetivo general? A partir de esos verbos rectores. Y después haces objetivos específicos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los objetivos específicos que ustedes van a construir? Siempre van a ser en función de lo que ustedes van a hacer en la investigación. Por ejemplo, a ver, para entender esto un poquito mejor desde el punto de vista práctico, alguien que ya tenga un tema un poquito más pensado en la cabecita, que podamos delimitarlo y que podamos hacerles un desglose. A ver, vamos a la parte de ustedes ahora. Un tema ya más ubicado, ¿no? O que les digas y ya que vayan buscando temas, vayan leyendo. Y si saben del tema, perfecto. Yo investigué más de... Yo, profesora, tengo... A ver, primero Angélica, después Adalai, ¿vale? Y después Nicole. Del tema que le había dicho el martes, del retraso en la educación que vamos a tener a causa de la pandemia, empecé a buscar sobre el tema y más que enfocado directamente aquí en México, encontré como en general de las opiniones que tiene la UNICEF y una organización que se llama CELA, algo así, que es lo del Centro del Caribe, algo, no me acuerdo bien cuáles son las siglas, pero lo hablan como... Pero es la organización CELAC de los países del Caribe, donde México es presidente sí, ahora. Pero sí entra a México. Bueno, ahorita veo cuál, sí es ese. Y incluso hay conferencias y sacan gráficas como con los porcentajes de cuánto va a disminuir y hacen como esta comparación de que ya no es 100% escuela ni 100% casa, sino que vamos a estar como en un híbrido más o menos y de ahí como mucha información. Entonces, pero lo dicen para futuro, ¿no? A futuro lo dicen. Ajá, sí, por todo lo que está como aprendiendo más o menos ahorita, pero entonces no sé si cambiarlo a que no sea enfocado solo a México, sino como en una vida general, Pues pero no sé, porque pues estaría muy como aquí. Pues que depende, porque es que hay que leer sobre los temas. Si tú dices, vamos a tener un atraso educativo, no sé si vamos a tener un atraso educativo, yo creo que eso todavía hay que comprobarlo. No, tú estás planteando una hipótesis, de hecho. Estás planteando una hipótesis muy interesante. Unas comparaciones, incluso sacan gráficas y ponen el porcentaje que va a bajar en idiomas, en matemáticas y así lo hacen como por materias. Pero toman en cuenta como el nivel económico del país y cuáles son las estrategias implementadas. Pero no sé si está entonces como muy ambigua la medida de por qué va a bajar. No, bueno, hay que ver de dónde están sacando los datos los colegas, porque ambiguo, si es un centro de investigación internacional, los datos tienen que sacarlos a algún lugar y estoy segura que no es que estén así perdidos los datos por ahí, ni mucho menos, ¿no? Pero, a ver, yo entiendo, lo leíste y dices, sí va a bajar, ¿por qué no lo hacemos en México para ver específicamente en México cómo se da? Para eso, hacer una investigación de eso, la pregunta es, ¿necesitas hacer una investigación teórica práctica o solo teórica o qué? Pues es que práctica supongo que sería difícil porque es algo a futuro, ¿no? No, pero puedes medir este año respecto al otro también. Quizás sería como en alguna parte de las conferencias decían que podíamos meternos como a las pruebas de PISA y a los de la Secretaría de Educación para ver qué sacaron ellos del año en general, pues ya acabó, entonces que cómo habían salido más o menos sus exámenes. Sí, claro, eso sí lo puedes tener, esos datos, ¿cómo no? Puedes tener los datos oficiales y puedes comparar los datos oficiales de este año con el año anterior. Eso está clarísimo que lo puedes hacer. Pero fíjate, tu investigación sería de recopilación de datos inicial y de elementos teóricos, pero fíjate, es una investigación muy pedagógica, ¿no? Tú tienes
conocimientos pedagógicos como para saber todos esos elementos, todos esos datos. O sea, Digo, sí. me parece interesantísimo, pero fíjate, es muy interesante. Y se los digo para que ustedes también se ubiquen en su nivel de estudio, no porque tenga que ser de derecho, no tiene que ser de derecho, estoy de acuerdo. Puede ser derecho a la educación. Tú puedes llevarlo por el derecho a la educación y decir el nivel de el punto calidad, que es uno de los puntos fundamentales del derecho a la educación, por ejemplo. Uno de los elementos constitutivos de ese derecho humano. Y plantear que producto de la pandemia, y esa es la hipótesis, no hemos llegado a este punto, a la construcción de la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es la afirmación o negación de algo. Entonces Angélica está afirmando que en México, a raíz de la pandemia, ya estamos poniendo lugar y tiempo, ha habido una disminución de la calidad de la educación. ¿En qué niveles, Angélica? Lo vamos a poner. A nivel primario. A nivel primario. En nivel primario ha habido una baja sustancial o una disminución sustancial de la calidad en materia educativa. Esa es su hipótesis, está afirmando algo. Entonces ella ahora tiene que probar esto. Y tiene que pensar cómo lo va a probar. Ella está leyendo sobre el tema y ha visto que ha habido investigaciones internacionales que plantean que esto es así en diferentes niveles. Bueno, ella va a empezar a ver cómo ella puede probar esto, porque ese es el tema. El tema no es decir algo, es decir, cómo nosotros vamos a articular una investigación que pruebe lo que tú estás afirmando. Entonces, por ejemplo, para eso hay que leer y también hay que poner los objetivos que quieras investigar. Porque ¿cuáles son los objetivos? El objetivo, miren, el objetivo ahí, fíjense, ya les adelanté lo que es la hipótesis, ¿no? Que es la afirmación o negación de algo. Y ella está haciendo una afirmación. El objetivo general tiene que engarzar con la hipótesis. Si la hipótesis de ella es la educación primaria vamos a poner en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ha tenido una baja sustancial de calidad producto de las enseñanzas digitales. ¿Eso es lo que tú planteas? Como de las estrategias poco bien planificadas. O de las estrategias no planeadas o producto de la pandemia y las formas en las cuales se habilitó la educación. Vamos a dejarlo así amplio para poder buscar cuáles son todas las causas. Porque a lo mejor no solo son estrategias, a lo mejor también ha habido falta de recursos, a lo mejor también ha habido falta de tiempo, porque la pandemia te agarró un día para otro, tampoco pudiste salir corriendo a hacer cursos y cursos. También ha habido, la estrategia es un sector nada más, pero tú puedes tener problemas en causas, tiempo, preparación de los maestros, recursos digitales, recursos para enseñar digitalmente. Nosotros nadie nos enseñó a enseñar digitalmente, tuvimos que aprender aquí con ustedes. Y claro, sí habilitaron cursos rápidamente, pero estrategias didácticas, no. Sí se han habilitado cursos, pero dime tú. También lo de los padres, ¿no? O sea, porque les están como poniendo, hay un video de una persona de UNICEF en donde dice que pues tienen que ponerles horarios y tienen que enseñarles actividades nuevas y tienen que ponerlos a aprender a tocar algún instrumento y así que para que no se aburran y ellos quieran seguir aprendiendo diario, ¿no? O sea, quieran seguir en la escuela. Pero, o sea, había también algunas críticas de, pues tampoco los padres saben ser maestros y algunos incluso pues siguen trabajando desde su casa y todo y no tienen ese tiempo de dedicarse directamente con su hijo a vamos a aprender y estar aquí. También las situaciones laborales, las situaciones económicas, ¿no? Porque si no puedes dejar el trabajo y te tienes que llevar al trabajo y tienes que aprender ahí más o menos solo, es terrible. Y si no es así, está con unos abuelitos en casa, pero los abuelitos apenas entienden lo que está haciendo el niño en la computadora, tampoco. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay muchas causas. Entonces ella, más bien yo creo que el tema sería incluso delimitar esas causas, Angélica.
delimitar las causas que propiciaron, que han propiciado, y cuando vas a investigar vas a ver que te van a salir muchas cosas, las cuales propiciaron un cambio en el sistema educativo de atención primaria que, en tu criterio, y la hipótesis es que propicia que hay una baja sustancial del nivel de calidad del derecho de la educación a nivel primario. Pero todavía nos falta mucho que ver ahí, porque yo digo, bueno, ¿qué recursos tiene Angélica para medir esto? ¿Qué recursos tú tienes para medir esto? Pues No es tan sencillo. A ver. Pues tendría que buscar ya en específico para cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, en los de las causas de lo de los medios tecnológicos, buscar por qué no pueden ser, no sé, en línea directamente, individuales y así, y van a salir las cosas de la economía en general del país, que no tenemos esos recursos, que no llega el internet a todos lados. Exacto, pero puedes hacer una investigación, un artículo sobre eso y basarte en datos que haya oficiales de múltiples causas y múltiples cuestiones e ir armando tu propio análisis. Ahora, ¿cuál sería el objetivo general? Es demostrar lo que dices en la hipótesis. Y aquí les estoy dando ya los elementos claves, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general de Angélica? Demostrar lo que ella afirma como hipótesis. Por eso, aunque este libro tiene este orden, y me parece bien, es muy importante que más que seguir mis pasos de lo que estoy dando en clase los pasos según el libro, uno regularmente lo que hace es leer y ir construyendo una afirmación o negación sobre algo para de ahí construir todas las aristas del problema en materia física, geográfica, temporal y todos sus conceptos para después construir los objetivos. Entonces el objetivo siempre va con la hipótesis, el objetivo general. Y para ella el objetivo general es la reducción de la calidad en la enseñanza primaria en la Ciudad de México, en el año 2020, producto de la pandemia, producto de la situación en general que generó la pandemia, no es que la pandemia directamente. Su objetivo es demostrar cuáles son las causas en la cual se ha reducido la calidad de la educación primaria en la Ciudad de México, vinculadas al cambio. Por eso hablo de la pandemia en el tema fundamental, porque están vinculadas al cambio justamente de que el sistema escolar cambió a partir de la pandemia, ¿se entiende? Entonces ese es su objetivo fundamental. Y ahí empiezan los específicos, que serían, estamos hablando de las oraciones tópicas. Y para ella lo primero es demostrar esto, ¿qué ella va a tener que hacer? Pues ella va a tener que conocer y ahí desglosar punto por punto cada elemento que quieres. A mí no me queda tan claro cómo vas a hacer eso, pero a mí no me queda, porque es difícil. A ver, ¿alguien tiene por ahí un tema más jurídico? Difícil para mí en el sentido de que yo no tengo las herramientas. Habría que buscar, tú tendrías que definir teóricamente qué cosa es la educación primaria, qué sería la educación primaria, por ejemplo, cuál sería el derecho a la educación primaria, la calidad, qué implica esa calidad. Y para tú decir que no tiene calidad, tienes que saber pedagogía. Ese es el problema. Y ahí es donde yo veo que yo tampoco tengo herramientas suficientes para saber eso. Para tú decir no tiene la misma calidad, tienes que usar instrumentos pedagógicos. Tú dices que lo vas a hacer con los resultados de los exámenes. Bueno, está bien, puede ser. Puede ser que tú digas, sí, pero la gente puede haber salido mal. Eso no implica la calidad de la educación. La gente ha pasado un año duro, ha tenido pérdidas familiares, ha habido muchos factores. Y eso justamente no está vinculado a la educación. Y ahí viene el punto, fíjense, con este ejemplo que les acabo de poner, viene el punto del pensamiento crítico de lo que vimos de Karl Popper, ¿se acuerdan? Cada vez que ustedes hagan una afirmación o negación de algo, cuestiónense si es verdad o no. ¿Hasta qué punto es real esto? Porque tú dices, sí, ha disminuido la calidad, salieron peor en los exámenes. Bueno, ¿y eso está vinculado a lo digital o está vinculado a que la gente, al encierro, al estado físico-mental, a la economía, no a lo digital? ¿Se entiende?
no vinculado a lo digital. Ahí empieza la autocrítica en el investigador siempre. ¿Está vinculado a lo digital o estaría vinculado más bien a que hubo pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdidas sentimentales, a que los niños perdieron el contacto social, no a lo digital, sino a la pérdida de contacto social, a la pérdida de contacto social con sus maestros y maestras, con sus compañeros y compañeras? Y además, bueno, hay factores logísticos, ¿no? No se pueden conectar una cantidad, si se conectan no se conectan mal, los maestros no están preparados para dar estas clases. Hay que siempre hay que hacer un esquema de desglosar todo así como por partes, ¿no? ¿Sí lo ves, Angélica? Y ahí vienen los objetivos, ¿no? El objetivo es, para tú demostrar todo eso, tienes que desglosar cuáles son todos los elementos que tú vas a investigar sobre ese tema. Por ejemplo, investigar factores económicos, investigar factores sociales, factores psicológicos, por poner ejemplos, no sé. Bueno, a ver si seguimos. No sé ¿cómo vamos? Alguien más que me dé un tema, a ver, que den temas y lo vamos construyendo. Habían levantado la mano, pero se me olvidó. Maestro. A ver, Wari. Ok, bueno, es que mi tema todavía no lo aterrizo bien la idea, pero lo que tengo en mente es cómo podría emplearse el 3 de 3 violencia de género en un contexto jurídico de impunidad. Y bueno, este tema como que me llama la atención porque pues en ciertas entidades es año de elecciones. Entonces, pues por eso me llamó la atención, pero le encuentro el problema de que tendría varias vertientes. Entonces no sabría en qué sentido, pues aterrizar bien la idea y si serviría para el ejercicio del tema. La verdad me parece un tema más que amplio todavía, sí, falta mucho aterrizaje. ¿Cómo implementar? Repite de nuevo. Ajá, ¿cómo A ver, implementar? no pongas el cómo. ¿Cuál es el tema? El tema en sí. El tema háganlo una oración, a ver. Hagan una oración. Hagan una oración con el tema. Implementación del 3 de 3 de violencia de género en un contexto jurídico de impunidad. Sí, es muy amplio. Pero ¿en dónde? ¿A quién? ¿En qué momento? Bueno, específicamente al candidato a gobernador en el estado de Guerrero por el ex senador Félix Salgado, que tiene actualmente ciertas denuncias por violencia sexual. Entonces, bueno, como esta iniciativa del 3 de 3 es nueva, pues al tener el antecedente de denuncias, pues no se está como respetando la iniciativa al darle la candidatura. Entonces, ese sería como el caso específico que yo trataría. Bueno, entonces ya no es cómo implementarlo así de manera general, ya es muy específico. Es que hay que aterrizar esto. Se los digo con sinceridad, tienen que desmenuzarlo bien. Yo les voy a proponer un primer ejercicio. Hoy es jueves para el martes. Hace falta que ya construyan su tema para el martes. Y recuerden que el tema es una oración, en este caso, y el tema tiene que tener espacio físico geográfico y tiene que tener, esta unidad se va a evaluar así, de manera práctica: espacio físico geográfico, temporalidad, tienen que tener con mucha claridad los conceptos básicos de los elementos que van a trabajar, ¿no? Fíjate, tú hablas de implementación. A mí me parece que tenemos que abundar mucho más. ¿Qué cosa es el 3 de 3, esta iniciativa de género? Tú dices, no se está implementando. Es que no lo sé, no tengo los elementos como para desmenuzar eso. Es violencia familiar o doméstica, delitos en contra de la libertad sexual o la intimidad corporal, así como no está registrado como deudor
de una pensión alimentaria, ¿no? Eso también hay que traer estas cosas y explicarlas un poquito, ¿vale? Ya lo tengo por acá. ¿Sí? ¿Sí es así, Waris? Sí, ¿Vale? sí, me... Entonces, esto es algo que ya está aprobado, ¿no? Sí. Y el INE dice que todos los candidatos deben tener este requisito, deben tener cumplido esto. ¿Sí es así? Sí. Y entonces tú dices que los candidatos de Guerrero el candidato de Guerrero no se ha aplicado. Bueno, es que específicamente en este caso hubo pues varios problemas desde que surgió la denuncia, que fue en el 2016, hasta este momento que pues vuelve a surgir, bueno, se vuelve a hacer público la denuncia y pues entonces ahí también es como analizar todo lo que sucedió en el proceso y por qué le dieron carpetazo al asunto. Pues tu tema no es ese, tu tema es el análisis de caso tal sobre la implementación del mecanismo 3 de 3 para evitar la violencia de género en candidatos electorales. ¿Ven cómo cambió el tema completamente? Si Sí. cambia, ¿no? Lo tienes que hacer y es el análisis del caso, ¿entiendes? No tienes por qué meterte mucho más allá. Análisis del caso, del candidato de Guerrero, y tienes que construirlo completo así. Tiempo, espacio, poner todos los de... Es una oración amplia el tema, el problema, ya cuando uno lo formula es una oración amplia. A ver, se trata que sea clara, no puede ser ambigua, no puede ser... Fíjense, el ejemplo de Wari es muy bueno para como ejercicio, ahora que estamos dialogando juntos y juntas, para que ustedes puedan aterrizar esto, ¿no? En la clase pasada hicimos tema nada más. Hoy ya hay que aterrizarlo más, ya tienen que empezar a leer, ya nos quedan... A ver, ¿ya vieron que redujeron las clases? Sí. Mandaron un comunicado, lo vi el martes después de la clase. No vamos a tener 4 semanas, vamos a tener la que viene y la que viene. Y después el martes último, ese, vamos a ver qué hacemos, si nos tenemos que ver o no, si no ya ustedes van a estar preparando este protocolo, proyecto, ¿vale? Que vamos a estar trabajando durante todas estas 3 semanas. Entonces yo les propongo que el martes ya todos traigan, y todas, no todos no lo van a traer, me lo van a subir. Necesito habilitar... Classroom. No, en el Moodle. Pero lo que quiero es habilitar algo que lo podamos abrir e ir leyendo, ¿no? Que se vea, no que sea que me manden un documento, porque si me mandan un documento no se va a poder leer igual. No sé si se entiende. Creo que podemos hacerlo en el foro. En el foro podemos hacerlo. No lo hemos hecho nunca. Y podemos escribir todos allí. Pero nunca no lo he usado. ¿Lo han usado algunos de ustedes en Moodle, el foro? ¿Eh? No, profesora. No, profesor. No, profesora. No. Quisiera que fuera un chat que fuera colectivo. A ver, aunque no lo crean, estoy aquí investigando. Estoy poniendo aquí enviar al foro, pero lo que me gustaría es que aquí estoy en el curso de ustedes, ¿eh? Me gustaría que saliera y que todos pudiéramos ver colectivamente las respuestas de todos. Puse aquí tema de investigación y nada, ya sé cómo funciona el foro. Sí. Bueno, me tendrían que responder a mí. Exactamente. Ahí está. Ya está en el foro, está puesto un tema que se llama tema de investigación. Lo abren. Cuando lo abran, lo que tienen que hacer es responder, hacer una réplica. Y ahí va a salir y podemos trabajar con eso en la página virtual. ¿Se entiende? El foro, a ver, vuelvo y repito, el foro está al inicio del Moodle.
A ver, se los voy a enseñar ahora mismo. Se los voy a compartir. Y ahí vamos a tratar de hacerlo. A ver, yo les voy a decir una cosa, chicos y chicas. Son muchos ustedes hagan lo que deseen, me requiere el que pueda y lo quiera hacer ya que lo haga, y el que no, pues que no lo haga. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Lo que quiero decir es que tampoco da tiempo a una clase para ver todo. Ahorita me han puesto varios temas y no hemos podido hacer, pero bueno, ahorita tenemos 9 minutos más. A ver, voy a poner acá presentar. Es que necesitamos adelantar ya para que empiecen ustedes a delimitar. Si no, esto teóricamente no funciona, de verdad. Teóricamente no funciona nada. No me sale. No, no es esta. No. No, a ver, compartir una, ya sé. Es compartir una pestaña. Está muy bueno el Google Meet, ¿eh? Yo pensé que... Me dicen cuando lo vean. Ya se ve. Perfecto. Este es el foro, ¿ven? Entrando a la clase, ¿lo ven? Este es el foro, aquí arriba. ¿Sí? Sí. Sí, Ahí. sí se ve. Sí, se ve, profesor. No está abajo, está arriba. Entonces, entramos al foro. Ya yo puse aquí tema de investigación. Entonces, para el martes, necesitamos que empiecen a entregar sus temas de investigación acá. ¿Ya? Aquí voy a ir evaluando, ¿eh? Voy a ir evaluando y vamos a ir reconstruyendo juntos. ¿Vale? Entonces necesitan ya leer sobre los temas, ¿no? No solamente fíjense, les estoy dando, yo les puedo decir hoy, los objetivos ya son con los verbos rectores, recuerden pensar también, pero necesitaban delimitar bien el tema de investigación. Waris nos acaba de poner una oración que, claro, al decirla es muy amplia. Cuando yo le digo, pero a ver, Waris, explícanos mejor, Waris lo que hace es dar la explicación del tema. Eso es lo que uno hace con el planteamiento del problema, explicar el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una iniciativa 3 de 3 que consiste en esto, en esto y en esto, que ha sido aprobada recientemente por el INE en esto y esto, y pues tienes que poner la fecha, tienes que poner todo, ¿no? Y luego entonces en esa iniciativa no está siendo aplicada para todos los candidatos electorales en 2021 a las gubernaturas de los estados. En punto, el caso específico, en el caso de Guerrero, ha pasado esto y esto y esto. Ese es el planteamiento de un problema, realmente. Planteamiento me refiero a la elaboración de los párrafos, ya en un protocolo. Pero entonces, cuando tú escribes eso, lo que haces es ya de pensar también y afirmar y negar en tu cabecita, y también lo escribes, una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Y cuáles entonces son los objetivos que vas a hacer con respecto a esa investigación? Pero bueno, no los quiero aturdir, no me van a hacer el párrafo. Aquí lo que tienen es que responder, réplica, y ahí van a poner, pongan, cuando ustedes respondan va a salir su nombre. No respondan en privado, es para verlos entre todos e irlo construyendo. ¿Qué van a hacer aquí? Una oración lo más amplia posible que diga que sea el tema de investigación, ¿no? En el caso de Wari sería, como dijimos Wari, que era la implementación de la regulación 3 de 3 del Instituto Nacional Electoral para el candidato de Guerrero en las elecciones de mediados de año 2021, julio 2021. ¿No es así? Sí, maestra. Y les voy a ir preguntando, cuando hagamos eso, les voy a ir preguntando sobre los temas, porque yo no me lo sé todo, yo no me sé todos los temas, yo no me sé todas las cosas. Entonces, ustedes ya tienen que haber ido investigando, ¿vale? El martes vamos a hacer esa tarea. Los primeros que vayan poniendo sus temas los vamos a ir debatiendo en clase. Yo no voy a venir ya con el libro el martes. Y a partir de ahí vamos a ir construyendo
delimitando los temas y después vamos construyendo hipótesis objetivos. Hipótesis objetivos. ¿Está bien? Hipótesis objetivos. Porque ya después la construcción de un marco teórico y la construcción del planteamiento del problema, que es la explicación de lo que tú vas a hacer en la investigación, es una construcción que se hace dentro del protocolo. Les voy a hacer un esquema de protocolo para que lo tengan y lo puedan hacer como trabajo final del curso, ¿no? Es el trabajo final. El trabajo de esta unidad. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? A ver, todos los que me han puesto temas acá, pero ¿te parece bien, Frida, ahí donde lo puse? Y yo pongo, y así queda también el registro en el Moodle, porque ahí es donde yo voy a ir evaluando. Por eso también... Mira, Daniel Ocampo plantea un tema, ¿cómo es la eficacia? Fíjense, uno no hace, no es... Yo no les he dicho que hagan preguntas, ni mucho menos. Siempre en los protocolos la gente dice, háganse las preguntas. A mí me gusta más hacer oraciones afirmativas o negativas. Se me hace más fácil. También si para ustedes es fácil hacer preguntas, no hay problema. Pero dice, la eficacia en la protección de los derechos de los animales en la Ciudad de México. Bueno, analizar. Piénsalo ya un poquito con verbos rectores, Daniel. Analizar la eficacia, ese sería el objetivo. Luego entonces... piensa en la hipótesis, ¿cuál es tu hipótesis sobre eso? Si es eficaz, si no es eficaz, cuáles son las causas, los factores. Dice Yulisa, la trata de personas del estado de Tlaxcala, ok, pero la trata de personas, para Yulisa, esto sería una afirmación sobre algo, ¿no? Es decir, la existencia de la trata de personas del estado de Tlaxcala, pero también hay que ponerle ahí un poco de aderezo a eso, porque sí, bueno, ¿quién propicia esto? Hay que pensar acuérdense que en conocer es qué, cómo, cuándo, dónde. Ahorita les voy a subir el documento de la taxonomía de Bloom. Entonces háganse esas preguntas, ¿no? Recuerden, el tema es una oración, ¿vale? El tema es una oración. Y lleva espacio físico geográfico y temporalidad. Y el objetivo, el problema fundamental, ¿vale? ¿No? El problema visto como un tema. La contaminación en la Ciudad de México en la actualidad. La trata de personas en el estado de Tlaxcala, ¿cuándo? En la actualidad, en el siglo XIX, en estos momentos, etcétera, ¿no? A partir del tema, vamos a empezar a desglosar objetivos. De analizar, demostrar, conocer, comprender, analizar, demostrar, evaluar, ¿sí? Para eso necesitamos saber qué cosa es la trata de personas, qué factores inciden en ella, qué elementos hay. Y esos objetivos los vamos a vincular a si lo hacemos una investigación teórica práctica y si va a tener antecedentes históricos, si va a tener elementos dogmáticos, todos los elementos dogmáticos, etcétera, etcétera. Raquel, sí, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Sí, por eso te pregunté, porque hay muchas CELAC. Dice Sofía, la disminución de los derechos laborales en México. Ok, pero eso sería como, sí, sería un tema de los derechos laborales en México hoy, ¿no? Porque la disminución fue hace mucho. Bueno, les pido rápidamente que pasen lista y... perfecto, Lice ahí especifica ahí la trata de mujeres, mírate. Bueno, vamos a hacer el foro y la próxima clase, los primeros 10, 20 que escriban, lo vamos analizando en la clase, ¿vale? Y vamos elaborando. Maestra, disculpe. ¿Sí? Sí, yo. Lo que pasa es que un amigo me dijo que él está en el hospital, entonces no pudo conectarse, entonces no sé si hay problema con lo de la lista o lo escribo en el chat. Yo lo había puesto, ¿no? No lo he puesto, pero si quiere lo pongo ahorita, su apellido y todo. El compañero Armando Álvarez Peralta me pide que le informe que no, Armando estuvo conectado. No, se llama Alfredo Frías, Aquí no. me lo pusieron, Alfredo. Pon la situación en el chat con nombre y apellidos completos. Ok, sí. Vale. Bueno, chicos, chicas, se acabó la clase. Ya se acabó, ¿no? Sí, ya. Disculpen.
Profesora, una pregunta. Un momentito, vamos a cerrar la clase, ¿vale? No, es que es conforme a la lista también. Es que Ah, Ariel bueno. y Gabriela siguen en el hospital y no pudo conectarse. Entonces también mi pregunta es, ¿la pongo Sí, en la pónmelo en la lista también así, pon nombre fulana de tal, tiene COVID, está ingresada interna al hospital para yo saber. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias chicos y chicas, gracias por asistir, por estar acá, la verdad han estado muy presentes. Les mando un fuerte abrazo a todos y todas. Sí, igual, profesora. Gracias. Hasta luego. Adiós, Gracias, profesora. profesora.